Hola Carlota, Nelson. Carlota está viendo, no sé si va claro. Sí. A ver, dobra. Gracias. Priorizar el corto plazo por encima del largo plazo en una moción de desarrollo y de economía es pegarse un tiro en el pie. Creo que cuando estamos hablando de países que ya están en situaciones problemáticas a nivel económico, con altos grados de inestabilidad, con problemas históricos muy arraigados a nivel económico, estamos teniendo necesariamente que priorizar el largo plazo, tanto que son lógicas de desarrollo, que por lo tanto van a terminar necesitando que para que haya una mayor intensidad y mayor cantidad de esos beneficios o de esos perjuicios tengamos que situarnos en el largo plazo. Puede ser que a corto plazo tengamos cierta reacción negativa, pero definitivamente, si a largo plazo conseguimos que esta zona acabe saliendo de las problemáticas históricas que tiene, es un beneficio mucho más importante que haya algún otro problema, como los que llevamos teniendo mucho tiempo en esta zona, repetirlo en las próximas, o sea, después de tener este tipo de acciones. Vale. Otra aclaración. La influencia, es wash. Y lo digo honestamente, o sea, es intentar meterse a una guerra que no vas a poder ganar. O sea, la guerra de la influencia hegemónica contra Estados Unidos no la vas a poder ganar. Acepta que Estados Unidos va a tener más capacidad sobre ti a nivel hegemónico, a nivel de decisiones sobre la moneda, y saca provecho de eso mismo generando codependencia, que es lo que nosotros planteamos. ¿Por qué es wash? Porque la influencia política, cultural y comercial de Estados Unidos es brutal, y esto es algo no comparativo en el debate. Las lógicas, o sea, no solamente estamos hablando de las lógicas de mercado libre, sino incluso como que existen muchísimos tratados de libre comercio dentro, o sea, de América Latina con Estados Unidos, donde Estados Unidos ya tiene mucha influencia y por lo tanto marca cómo deben ser esos tratados de libre comercio y condiciona muchísimo ese comercio a sus propios intereses, porque no tienen otra alternativa en los países de América Latina, pero sí lo tiene Estados Unidos, o incluso es Estados Unidos el que normativiza los procesos y los requisitos del FMI o del Banco Mundial para recibir ayudas por parte de los estados, como literalmente hay muchísima influencia de Estados Unidos. Tener un poquito más de influencia no va a generar tanta problemática, un poquito más de dependencia es positivo porque estamos generando codependencia. Y en este sentido, siguiente aclaración. ¿Por qué es tan importante la moneda para las economías? Esto es súper importante entenderlo, panel. Las monedas para la economía arrastran la economía. Explico cómo funciona esto. Cuando nosotros tenemos problemas en nuestra economía nacional española, esos problemas aumentan el paro o aumentan los precios o disminuyen los precios porque aumenta el paro. Esos precios que suben y bajan, esos costes de producción que suben y bajan, se ven reflejados en la fuerza que tiene la moneda a nivel internacional, porque en última instancia, si hay inflación, es decir, si los precios suben mucho, la moneda pasa a valer menos porque yo tengo que pagar más euros para conseguirme el mismo café. Por lo tanto, el euro, porque la situación económica va mejor o peor, cambia en cuanto a valor. Esto también afecta al revés. Si esto le está pasando a Grecia, nosotros nos vemos afectados porque compartimos el euro, porque de repente el euro vale más o vale menos y eso me afecta a mí en cómo yo consumo los productos, porque esos productos también vienen del extranjero y están generando un cambio de divisas para yo comprarle ese café a Madagascar. Esto afecta a que mi economía a gran escala acabe yendo peor o mejor de forma simultánea en ambos lados, tanto si le pasa el problema a Grecia nos lo comemos nosotros, si nos pasa a nosotros se lo come Grecia. Creo que esto es tremendamente importante porque esto no sucede con las monedas en las reservas nacionales, que era lo que nos planteaba Juanjo. Tú tienes una reserva metida de no sé cuántos millones de dólares en el Banco Español y esos dólares se quedan con el mismo valor quietecito y a Estados Unidos no le afecta cuánto de mal o bien le vaya a España. Si tienes la misma moneda que afecta a cómo tú consumes y cómo tú consumes esos precios y esos precios varían porque tienes una moneda homogénea, sí que varía directamente en la economía del origen de esa moneda. ¿Se entiende la diferencia? Por eso sí que es comparativo y por eso es significativamente importante. Por eso en Europa no puede entrar cualquier país que tenga problemas económicos significativos, sino que tiene que pasar primero por un proceso de mejora y de desarrollo, porque si entra un país jodido
dentro de la Unión Europea, aunque la mitad de sus reservas nacionales ya sean de euro, de repente sus decisiones económicas y sus problemáticas económicas nos acaban afectando a través de la moneda al resto de países. Esto es súper importante entenderlo. ¿Alta? Dos cosas. Uno, si ponderas en largo plazo, esto es incierto y depende de que las políticas latinoamericanas se implanten de manera adecuada, o sea, no es diferente. Sorry, no, es solamente un punto según manual. No, no estamos hablando de plausibilidad. Decimos, se apoyaría hacer esto, por lo tanto, se apoya que se dolarice. La plausibilidad del caso de que se acabe dolarizando va intrínseca a la moción. Baja. No, un solo país latinoamericano no tiene toda esa influencia en la moneda americana. En todo caso, si O sea, sí, no, es solamente un punto según manual. No sé cuántas veces lo tengo que repetir. Sí tiene toda la influencia un solo país, El Salvador frente a Estados Unidos, no. Pero América Latina de forma conjunta, sí. O Brasil y Argentina de forma conjunta, sí. Les da unas herramientas de codependencia muy fuertes. Porque América Latina de forma conjunta tiene una fuerza muy fuerte. La magnitud del mercado de América Latina es muy fuerte. Actualmente, ni unido el mercado de América Latina tiene ninguna herramienta de generar ciertos grados de codependencia. A Estados Unidos le da igual que a América Latina le vaya significativamente mal porque no le afecta a su moneda. En este escenario sí que le acabaría afectando a su moneda y por lo tanto sí que tienen ciertos sistemas de contrapeso, sí que tienen ciertos sistemas de que al menos si a América Latina le va mal, Estados Unidos tenga incentivos para ayudar más. Si las acciones de Estados Unidos van a joder a América Latina, Estados Unidos tenga incentivos para pensárselo antes de joderlo. Esto es tremendamente importante porque, aparte de todos estos beneficios que ya hemos comentado, uno, estabiliza la economía y dos, aumenta el desarrollo. ¿Por qué estabiliza la economía? Porque cuando yo no tengo como país una autonomía monetaria que suele ser súper volátil, como el corralito de Argentina o Chile en los 80, no solamente estamos hablando del caso de Venezuela, esto genera muchísima mayor credibilidad, no solamente por el beneficio directo de que se gestionan mejor las políticas monetarias, sino porque además tengo más credibilidad a largo y corto plazo dentro del mercado internacional hacia mi propia moneda y por ende hacia mi propia economía, o como ya he explicado que la moneda está tremendamente interrelacionada con el desarrollo económico. Esto además también se ve mucho más estabilizado en tanto que la moneda tiene mucha más magnitud, como la magnitud del alcance de la moneda es mucho mayor y eso genera una mayor estabilidad. Si tú tienes una moneda de un país chiquitito, desde que a ese país chiquitito se le falle como un sector empresarial concreto de 4 fábricas, ya la economía del país se va a ver afectada y por lo tanto la moneda se va a ver afectada. Si ese país está inserto en una misma moneda que es transamericana, como estamos hablando como de Haití, ¿vale? El que vayan mal las empresas en ciertas zonas de Haití no va a afectar tanto a la moneda porque la moneda es mucho más estable porque depende de una economía mucho más grande y por lo tanto la economía se estabiliza mucho más en cuanto a la magnitud de la moneda. Esto genera, un mayor desarrollo por esa confianza en tanto que los inversores tienen mayor confianza de entrar dentro de las economías porque saben que tanto que la moneda es más estable, la economía es más estable y por lo tanto no es tan arriesgada meter una inversión ahí, pero dos, también una mayor facilidad de generar y comprar deuda pública a estos países. Uno de los mayores problemas que tiene América Latina actualmente es que no tiene capacidad de conseguir deuda pública porque los mercados internacionales de deuda o los Fondo Internacional Monetario no se fían de la capacidad de retorno de esta deuda y por lo tanto no pueden utilizar esta fuente de dinero para mejorar el desarrollo de sus países. En nuestro lado de la casa se consigue mucho más desarrollo. ¿Te importa si voy a cambiar antes de introducir? Vale. ¿Vale? ¿De hecho? Pero esto funciona. O sea, Sí, no se sé ve cómo. abajo a la izquierda. Ah, vale. Dos problemas que hay en altas. En primer lugar, nunca entendemos cómo se resuelve el choque de qué es lo más importante, la estabilidad económica o la soberanía monetaria. Vamos a dar 3 puntos de ponderación. Pero es que tampoco en nuestra alta acabamos de entender una premisa fundamental, que es por qué el hecho de que nos vinculemos de forma al dólar nos dará de forma 100% necesaria una estabilidad económica. Vamos también a acabar de probar esa premisa. 3 criterios por los cuales la estabilidad económica es más importante que la soberanía monetaria. El primer criterio es un criterio de urgencia. Creo que muchos países
latinoamericanos siguen teniendo graves problemas estructurales que lastran sus economías en el corto plazo. Elevados niveles de pobreza, falta de infraestructuras de alta capacidad o baja cualificación de la mano de obra. Lo más importante es solucionar estos problemas en el corto plazo, ya que impiden a millones de familias tener unas condiciones dignas y lastran el desarrollo económico de forma conjunta estas sociedades a largo plazo. Y la solución a estos problemas pasa por aumentar drásticamente la financiación y la capacidad de poder adquisitivo de estas personas para poder costear todos esos servicios que en el status quo no tienen. Creo que esto es lo más urgente. En cambio, la soberanía no es urgente. ¿Por qué? Porque la soberanía de por sí no otorga esta liquidez ni esta financiación necesaria para resolver estos problemas estructurales que tanto lastran estas sociedades. Pero es que segundo criterio de necesidad. Creo que lo que nos dice la oposición es que es importante tener soberanía monetaria para poder tener mecanismos con los cuales corregir desestabilidades económicas internas. Pero creo que esto no es tan necesario, porque en un contexto de globalización donde las dinámicas económicas tienen una tendencia cada vez más unificada y donde los problemas económicos de los países cada vez son más simétricos, cada vez son más similares, cada vez son más globales, cada vez es menos necesario que los países tengan soberanía económica, porque los factores que pueden desestabilizar a un país suelen ser los mismos para todos. Por lo tanto, me la suda que un país latinoamericano no tenga mecanismos para estabilizar su propia economía, porque lo más probable es que Estados Unidos emplee sus mecanismos para corregir los mismos problemas. Por ejemplo, COVID. Todo el mundo se ve afectado por el COVID. Estados Unidos tiene los mismos intereses en cuanto utiliza los mismos mecanismos para resolver las mismas problemáticas que se generan en COVID en Estados Unidos o en Latinoamérica. Crisis energética. Creo que el precio del petróleo sube igual de todo el mundo. Estados Unidos va a emplear los mismos mecanismos que los que quisieron utilizar en Latinoamérica para corregir los suyos. Por ejemplo, la crisis financiera de 2008 afectó a todo el mundo por global, por lo tanto me la suda que no pueden haber mecanismos específicos en Latinoamérica. Pero es que tercer criterio de relevancia a largo plazo. Creo que la soberanía monetaria no es importante a largo plazo porque en el corto plazo puede ser relevante tanto a que Estados Unidos tiene una economía mucho más desarrollada que Latinoamérica. Pero creo que si demostramos que en nuestro mundo esta estabilidad financiera va a traer esta financiación y esta liquidez que tan necesaria para que se desarrolle, a largo plazo lo más probable es que las economías sudamericanas acaben desarrollando y dejen atrás tanto el sector primario y secundario y acaban terciarizándose, por lo que las realidades económicas tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica se van a igualar y por lo tanto van a tener los mismos intereses económicos. Por lo tanto, por estos tres criterios es mucho más necesario tener esta liquidez y esta financiación que soberanía. ¿Por qué esta financiación y esta liquidez que los países latinoamericanos necesitan tanto de forma tan urgente para solucionar sus problemas estructurales que los gastos a corto y largo plazo serán de forma exclusiva en nuestro mundo? Vamos aquí a un argumento de estabilidad económica que va a rellenar todos los huecos de nuestra alma. Creo que la estabilidad económica se da cuando los precios de una economía se mantienen estables, es decir, cuando no hay inflación ni hay deflación. Esto depende del tipo de cambio, porque los precios de una economía están fijados al valor de la moneda en la que se compra o se vende. Por eso, si se devalúa una moneda y baja su valor, los precios aumentan. Si se aprecia una moneda y su valor aumenta, los precios disminuyen. ¿Por qué esto es tan importante? Porque la estabilidad económica impacta en el poder adquisitivo de las personas. En el status quo tenemos menos poder adquisitivo porque los precios de la electricidad suben mucho debido a esta inflación, debido a esta inestabilidad de los precios de la luz. Tenemos menor calidad de vida porque tenemos que destinarle más dinero a la electricidad. Y también es importante porque condiciona el flujo comercial y de inversores. Una empresa no va a querer comerciar con un país en el que hoy ese país me vende un producto por 100 euros, pero como que es inestable, dentro de 6 meses quizá me lo vende por 200 euros. Un inversor no va a invertir en un país en el que hoy la inversión vale 1000 euros, pero que quizá dentro de un año baja únicamente 500 euros. Por lo tanto, esto es lo más importante porque la financiación y la liquidez son extremadamente necesarias y urgentes, dependen exclusivamente de la estabilidad económica para garantizar el poder adquisitivo de la población, para poder garantizar o maximizar el comercio y la inversión. Y aquí, ojo, vamos a probar la premisa en nuestra alta de por qué la mayor estabilidad económica solo se da en el mundo gobierno. Porque creo que el dólar es la moneda hegemónica mundial. Por eso el 80% de las transacciones, el 100% de las transacciones energéticas y el 60% de las reservas de divisas a nivel mundial son en dólares, lo cual hace que el dólar sea la moneda con mayor confianza a nivel mundial, lo cual se traduce en estabilidad. Por lo tanto, la dolarización implica vincular todos los precios de la economía LATAM a la moneda más segura y más certera que existe en el mundo, lo cual deriva en un riesgo de cambio prácticamente nulo o el más nulo que puede haber en la Tierra. Por lo tanto, de facto se elimina la inflación o la inestabilidad de precios. ¿Por qué esto es la mejor alternativa? Pues porque los países LATAM tienen muchos problemas para mantener sus propias monedas estables de por sí. ¿Por qué? Pues porque son monedas de elevada volatilidad. Como que son monedas en que no tienen mucho valor, la gente no confía mucho en ellas y no tienen buena reputación, tienen una escasa demanda y una escasa oferta en el mercado de divisas. Esto hace que no tengan una base sólida a nivel de inversores y que sean muy vulnerables a grandes oscilaciones.
que viene una crisis, que viene un fenómeno meteorológico, que viene un cambio político, las monedas de la TAM son las que más cambian de valor porque no tienen una base sólida en la que sustentarse. Por eso cuando hubo el COVID, cuando hubo una elección no sé dónde, o cuando hubo una sequía en países latinoamericanos, las monedas que más oscilaron de su valor eran estas precisamente por la falta de base sólida en la que mantenerse. El dólar no, el dólar le viene una crisis, como que tiene una enorme base sólida porque es la moneda con mayor demanda, mayor oferta en el mercado de divisas, no depende tanto de estas oscilaciones. ¿Qué impactos tiene esto? Pero antes punta alta. Si todo tu caso mágicamente se vuelve plausible, tienes el problema de que tienes que sobrevivir a la reestructuración profunda de tu mercado. Pero es que prefiero esta reestructuración profunda porque es necesaria para salir de la vulnerabilidad de estos países latinoamericanos. ¿Qué pretendes? ¿Que perpetuemos esta falta de reestructuración que hace que sean pobres a largo plazo? Prefiero un corto plazo en el que haga un esfuerzo para hacer reformas, pero que en el largo plazo me permitan salir de esta pobreza y esta vulnerabilidad. 3 impactos. Un primer impacto de mayor confianza. Creo que en el momento en el que los valores de todos los salarios de nuestra economía, los valores de todas las exportaciones, todas las importaciones, todas las transacciones son estables, se genera una mayor confianza, lo cual incentiva a que la gente consuma y a que los inversores inviertan. ¿Por qué? Pues porque se pierde el miedo a comprar o a invertir en algo que puede cambiar de valor de un mes para otro, por lo tanto hay una redinamización de la economía. Segundo impacto, se facilita el acceso al crédito. ¿Por qué? Pues porque en el momento en el que los precios tienen un menor riesgo, hay una menor prima de riesgo. Por lo tanto, las agencias de cualificación van a valorar mucho mejor a estas deudas públicas de estos países. Por lo tanto, hay una mayor disposición de los inversores a invertir aquí, porque ojo, estos países ya no dejan de ser inestables, ya no deja de ser una inversión pues, de riesgo, sino que es una inversión mucho más segura. Por lo tanto, estos estados van a tener mayor acceso a financiación y van a poder costear más servicios públicos, más proyectos de infraestructura o van a poder pues, costear mayores ayudas o subvenciones sociales. Pero es que al tercer impacto se reduce la fuga de capitales. Y es que al funcionar con la moneda más confiable del mundo, esta mayor confianza, mayor seguridad y mayor certidumbre reduce la fuga de capitales, que es uno de los mayores problemas de Latinoamérica, que es negativo porque genera que haya menos activos para el país latinoamericano, es decir, la riqueza generada en Latinoamérica se fuga a otro país más estable. Y esto se desincentiva en nuestro mundo cuando estos mayores incentivos retienen esta riqueza en Latinoamérica. Perdón. Ay, No. Oh. Se puede aprender leyendo economía. El problema que tiene todo el debate es que nadie me explica cómo funcionan todas las herramientas de control financiero que tienen los países y cuáles son los instrumentos que realmente van a dar todos los puntos, ¿vale? Voy a hacer una extensión relativa a la vez porque voy a hacer comparativa con cada punto y voy a explicar todo lo que cada una de las cámaras me ha explicado y por qué ganamos el debate cada una de ellas. Primero, el control de la moneda es una de las herramientas más eficaces y más útiles a corto plazo para manejar problemáticas como la inflación. Raúl lo primero que te dice es, no hay que preocuparse del corto plazo, el largo plazo no es importante. Primera reputación, esto es como lo primero que se llama un MVP o lo segundo, ¿vale? Después de que es una métrica, es que el corto plazo es imprescindible y a veces sí que hay que solucionar problemáticas a corto plazo, porque sin corto plazo no hay largo plazo, ¿verdad? Creo que sí que tengo un interés muy grande de análisis en el corto plazo. Como Raúl no hace un esfuerzo documental suficiente, la comparativa no la puede ganar él, pero aún así yo voy a explicar no solo porque esto es cobarde por su parte, sino porque incluso el corto plazo es súper importante, porque es donde yo tengo capacidad de agencia para solucionar problemáticas que tengo en países latinoamericanos que son relevantes, ¿vale? Creo que el caso de Sonia, por ejemplo, cuando te explica que es importante garantizar la estabilidad de la moneda, puede ser probable, pero vamos a explicar por qué esta estabilidad no se garantiza en ninguno de los mundos de gobierno y por qué incluso Raúl tiene reputaciones brutales a Sonia que, por tanto, no hacen que puedan ganar el caso, ¿vale? Primero, cuando yo tengo capacidad, por ejemplo, de aumentar la oferta de moneda, cuando yo tengo el poder sobre mi moneda y puedo, por ejemplo, imprimir más billetes, es cuando yo puedo presionar, por ejemplo, que los mercados financieros se modifiquen. Por ejemplo, cuando imprimo más dinero, cuando la oferta monetaria aumenta, no voy a conceder puntos, lo que hago es reducir el tipo de interés. Esto es lo que hace, por ejemplo, el Banco Central Europeo desde los últimos 10 años, ¿verdad? Para paliar, por ejemplo, ciertos efectos, como la inflación derivada de la crisis de 2008-2010, que de hecho es lo que ha garantizado que, aunque hemos tenido crisis brutales hasta ahora, hayamos tenido tipos de interés del 0%, porque el Banco Central Europeo, de hecho, lo que ha hecho es imprimir dinero a mansalva continuamente para garantizar que no hubiese una desigualdad en cuanto a la inflación
en todos los países europeos. Claro, el problema, Sonia, es que me dice, mira, es que esto lo consigo cuando tengo estabilidad, porque mira, voy a tener una moneda única. Claro, pero es que esto ya tiene un problema, porque uno, me están contextualizando que esto va a ser el dólar. No hay moneda más volátil, pero si la Reserva Federal de Estados Unidos ha multiplicado por 100 la impresión de dólares en los últimos 50 años, no hay una moneda más volátil que el dólar. Ojo, no confundir volatilidad, que es la modificación sustancial que pasa de un año a otro en el valor de la moneda, 1,11 puntos, con el hecho del riesgo que tengo una moneda. Eso es otro punto. Pero incluso creo que hay una cosa importante que ya te dice Raúl, ¿verdad? Porque Raúl te explica, o sea, Sonia basa todo su caso en la necesidad de estabilidad en la moneda y todos sus impactos dependen de esta estabilidad. El problema es que Raúl vuelve a esto en el minuto 6-10, pero antes te explica cómo que entre en economías inestables en tu economía hace que la moneda automáticamente se vaya a desestabilizar. Y América Latina me estás contextualizando automáticamente también tú, que son un montón de economías muy frágiles, muy volátiles y por tanto, en tanto que ya me estás explicando que cuando esas economías pasan a tu moneda tienes problemas porque sus resultados repercuten en el valor de la moneda. Creo que eso ya desestabiliza el dólar per se y entonces ya tienes una reputación dentro de tu caso. Incluso en eso, aunque compras en eso, el caso Raúl no entra, tanto le gusta el manual, porque es contradictorio con el primer caso y Manuel dice que compras el título, ¿vale? La capacidad financiera del Estado para aliviar situaciones estructurales a nivel global, como recesiones económicas, inflación, etcétera, viene del control financiero y viene del control monetario. Y es una de las herramientas más fáciles. Ojo, ¿tiene sentido renunciar a ellas? Sí, cuando tenemos un mercado único, tipo Unión Europea, y cuando el mercado en el que nos movemos es idéntico. No hay una diferencia y no hay una barrera práctica en ningún momento en las transacciones que hacemos. Si todo el caso de gobierno es que así conseguimos mejores transacciones económicas, es mentira. Eso existe en ambos mundos, es completamente simétrico. Yo puedo pagar la inscripción a Zenbude en dólares, de hecho lo hice y no me la han devuelto, ¿vale? Creo que esto es lo relevante, yo puedo seguir haciendo esto. Los bancos sí que tienen reservas de divisas extranjeras, de hecho todos los días hay millones y millones de cambios de divisas entre los bancos centrales de los países. Todo este caso no es atingente. Raúl, intenta salvarlo. En la Unión Europea, el euro se va reforzando por el aumento de gradualmente de economías, que va haciendo que el euro sea más grande y por lo tanto se vaya estabilizando más. Es mentira. De hecho, cuando hemos metido nuevos países en la Unión Europea, el euro ha tenido graves problemáticas, tipo toda la unión en el año 2006 de países del este en la Unión Europea, que ha debilitado bastante la situación del euro, motivo por el que Reino Unido nunca ha entrado bastante inteligente en algún sentido, ¿vale? Ojo, Estados Unidos además es el país que más ha tratado de influir en la política y en la sociedad latinoamericana, tipo pues con Cuba, con Chile, etcétera, y creo que lo ha hecho mediante herramientas principalmente de soft power, que es la influencia financiera y la influencia económica, por ejemplo, de si no haces lo que yo quiero, si no nombras al presidente que yo quiero, te corto el grifo, te cierro la barrera, o automáticamente te corto la financiación en muchos sentidos, ¿vale? Creo que el punto relevante aquí es como, creo que Estados Unidos tiene un incentivo muy grande a tener un control sobre estos países. Raúl dice que no es comparativo, sí que es comparativo, se llama debate. Cuando en tu mundo tengo una gran influencia de Estados Unidos, pero encima lo que me estás diciendo es que Estados Unidos va a ser quien controle el tipo de interés, por ejemplo, que sea en tu economía, quien controle la cantidad de oferta monetaria que hay en tu economía, porque es quien imprime la moneda que vas a analizar como la única circulación de tu país, es cuando le estás dando directamente toda la capacidad de la agencia sobre toda tu política financiera y literalmente tiene toda la capacidad de influencia sobre tu caso. Pablo. Vale, pero esto es asumiendo de que los países van a tener capacidad de control sobre los tipos de interés. No hay mecanismo para probar eso porque no hay un banco nacional. No lo hay. En los países que Sí lo hay. Claro que imprimen el dinero y claro que tienen mecanismos de hacerlo. Creo que no es el más positivo, pero para eso escuchar a Juan Ramón Rayo, pero creo que incluso eso es una característica que probar desde el gobierno, ¿vale? Porque precisamente ya he explicado cómo Estados Unidos ya tiene actualmente gran parte de la deuda pública de países latinoamericanos, pero creo que esto lo que hace es, uno, que tenga más incentivos de Estados Unidos para controlar la deuda, porque tienen mecanismos para modificar el tipo de interés. ¿Por qué? Cuando yo imprimo más dinero, baja el tipo de interés en los mercados financieros. Cuando imprimo menos dinero y restringo mucho el dinero que circula en la economía, los tipos de interés suben porque es muy difícil acceder al dinero. El punto aquí es que si Estados Unidos es el país que controla el tipo de interés que se juega en mi economía, entonces cuando yo necesito endeudarme y es Estados Unidos quien me compra mi moneda y a la vez es el mismo que fija el tipo de interés, es decir, el coste que tiene mi financiación, es cuando le estoy dando toda la capacidad de la agencia para determinar el precio al que me tengo que endeudar para él mismo. Ahí es donde tiene capacidad sobre mí. Y además dependo de intereses, y ese es el segundo punto de Estados Unidos, porque al final lo que tengo es que Estados Unidos, por ejemplo, devalúa continuamente su moneda, imprimiendo un montón para financiar cosas que son solo de sus intereses, tipo pues financiar guerras en Afganistán, ¿vale? Creo que esto no es comparativo y es un punto súper importante del gobierno y no hacen ningún análisis en el momento en el que no me explican por qué tengo que depender de los intereses económicos o los intereses geoestratégicos, por cierto, muy malos, de Estados Unidos, porque creo que al final dependo de ciertos incentivos que tienen que no me beneficien para nada, además de estar dando todo ese soft power de presión, ¿vale?
Dominic nos explica que la globalización ya hace que todo esto sea así, pero no, los problemas no son idénticos en ambos mundos. En mi mundo sí que tengo capacidad, por ejemplo, de frenar la inflación cuando yo tengo el control sobre, por ejemplo, los tipos de interés a través de imprimir más dinero y a corto plazo puedo frenar problemáticas muy graves que afectan de manera muy intensa a la gente. Esto mi alta lo menciona y no lo explica. El mecanismo que yo tengo es que cuando yo doy esto a Estados Unidos, no tengo la capacidad de controlar la moneda que circula en mi país y, por tanto, no tengo la capacidad de frenar esta inflación y es Estados Unidos quien lo hace. Es en el mundo de oposición cuando consigo controlar esto, el caso lo gana segunda posición. ¿Podemos abrir una puerta? Una, pero solo una puerta. En el siguiente turno que habrá porque Es que no estoy viendo. tengo una loca. Hay un problema estructural en ambas oposiciones y es que verdaderamente no debaten como si funcionase la dolarización. Se inventan de que estos países de Latinoamérica van a poder tener capacidad de decidir los tipos de cambio y los tipos de interés. Creo que eso es falso. En el momento donde hay una dolarización, ¿vale? Quien va a tener la capacidad de establecer los tipos de cambio y todo el tema del interés es la Reserva Federal de Estados Unidos, en tanto que es quien crea la moneda y el país soberano sobre esta moneda. ¿Vale? Que, igual que en la Unión Europea, el Banco Central Europeo es quien fija los tipos de interés, no España, no Francia. Por tanto, no me pueden venir a decir de que voy a poder controlarlo y voy a tener soberanía suficiente como para hacerlo, porque prácticamente es imposible, dado que la dolarización implica que hay un sometimiento a lo que diga la Reserva Federal, en tanto que es la entidad que gestiona el tipo de interés y cómo funciona el dólar en los mercados internacionales. Por lo tanto, aquí hay todo un punto de soberanía que en ninguna de las dos oposiciones funciona y que es cobarde porque no pueden inventarse que pues voy a poder hacer la nueva moneda. Si funcionase todo lo que dice oposición, sería de que estos países controlan toda la moneda, imprimen los billetes y todo eso, eso es que tiene una moneda propia, no es dolarización, por lo tanto no entra en debate todos sus impactos. No solo eso, vamos a resaltar primero alta de oposición, luego a baja de oposición. Vale. Todo el punto de las remesas creo que no es comparativo. Creo que en ambos mundos hay gran parte de reenvío de monedas por parte de gente que son de todos los países que viene de Estados Unidos y lo va a enviar a esos países. Vale, creo que tampoco es importante el tema de que pues ahora pagan menos impuestos, porque en el sentido de que pues voy a seguir teniendo ingresos que vienen desde fuera. No entiendo cómo el hecho de que yo ahora llegan y tenga que pagar en esa misma moneda va a hacer que yo vaya a tener que pagar más impuestos. No hay creación, creo que tampoco hay mucho impacto. Pero creo que no es lo importante. Creo que en el corto plazo ya puedo asumir, ya te lo decía Dominic, de que puedo asumir de que puede haber una necesidad de cambio de cómo funciona esa economía, pero no me importa si te probamos que en el largo plazo voy a permitir que haya mayor estabilidad y mayor desarrollo. En economía no me importa el corto plazo o no me importa si no hay ninguna explicación en ninguna bancada de oposición de cómo el corto plazo supone un perjuicio sumamente grave para esas economías, sino demostramos que en el largo plazo conseguimos que haya un mayor desarrollo económico porque eso termina impactando en cómo funcionan estas economías y en cómo termina beneficiando a los ciudadanos. Ya te lo traía Dominic, el tema de que tengo una mayor confianza, permito tener una mayor inversión, el tema de que accedo a más crédito y también evito la fuga de capitales. ¿Por qué creo que esto es importante y que estos impactos son más importantes que los que trae oposición en este debate? Creo que es importante porque la poca riqueza, en comparación a los Estados Unidos o la Unión Europea, que se genera en Latinoamérica, es importante que se quede en esos países y se reinvierta en esos propios países porque eso es lo que les permite tener un mayor desarrollo. Es decir, creo que los ricachones y Amancio Ortegas que existen en Latinoamérica deben mantener todos sus millones en esos países para que sirvan para costear y financiar los problemas de Latinoamérica y permitan un desarrollo económico en el largo plazo. En comparación en el mundo de oposición, como esa gente quiere preservar el valor de su dinero, porque pues, supongo que si son ricos quieren mantenerse, quieren seguir siendo ricos, creo que van a preferir invertirlo o guardarlo en economías donde tengan mayor seguridad a partir de que su moneda es más estable. Por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. En nuestro mundo se incentiva que no haya tanta fuga de capitales porque en esos países de Latinoamérica deja de tener el problema estructural de la desestabilidad monetaria que te explicaba Dominic. Por lo tanto, puestos a que no tienen el incentivo a salir, es más probable que se queden dentro y por lo tanto ayuden a todo ese desarrollo. Creo que... Un momento. Vale.
Vamos a ponderar así pues las dos situaciones y las dos cosas que nos traían ambas oposiciones en cuanto a la soberanía monetaria. Ya te he explicado antes cómo verdaderamente esa soberanía monetaria no se da, pero vamos a asumir un mejor caso. Imaginemos de que sí que tienen soberanía monetaria. ¿Por qué no es el punto, cuidado Inés, para que no queremos perder un panel? Vale, creo que, ¿por qué esa soberanía económica no es lo más importante? Porque creo que tradicionalmente los gobiernos de América Latina se han caracterizado por tener varios problemas en cuanto a su gestión. Básicamente, eso se demuestra a partir de que actualmente no son los países ricos y no son los países del primer mundo. ¿Cuáles son estos problemas adicionales que tienen? Pues dinámicas bastante fuertes de corrupción e intereses privados. Segundo, mucho populismo en cuanto a la gestión basado en grandes aumentos del gasto público y en aumentar mucho el déficit a partir de gastar mucho para crear redes e intentar mantenerse en el poder. Eso hace de que me la suda el hecho de que tengan soberanía económica o no. Prefiero que no la tengan y asumo perfectamente ese perjuicio de que pierdan soberanía monetaria porque no tengo nunca una organización sobre por cómo esa soberanía se utiliza para mejorar la situación de esos países. Creo que no es importante que esos gobiernos tengan soberanía monetaria porque esa competencia no se ha usado tradicionalmente y no tengo incentivos para que eso va a seguir siendo así presente, para mejorar la situación de estos países en el largo plazo. Por lo tanto, en el momento donde no se beneficia a la población y la economía en el largo plazo, no me sirve tener soberanía económica, más aún cuando puedo generar un problema mayor, es que si siguen teniendo soberanía monetaria, puedo perpetuar estos problemas que ya hemos denunciado que han provocado estas situaciones de desigualdad. Punto de Javi. Alta de gobierno, o sea, alta de ojo, defienden en este debate que la depreciación es buena por la percepción de soberanía, no por la soberanía per se, por eso baja. Pero es que no entiendo, vale, que tu baja de ojo te acuchille es el problema de baja de ojo. A mí no me lo comentes, hijo mío. Vale. A partir de aquí, el otro punto que era importante era sobre el desarrollo y oposición intentaba probar cómo ese desarrollo se intentaba mejorar en su mundo. Creo que es simétrico el hecho de que la situación fáctica de América Latina va a ser inferior en Estados Unidos o a la Unión Europea y creo que es poco probable pensar que estos países van a pasar a ser las primeras economías mundiales, básicamente porque sus economías pueden llegar a crecer, obviamente, y que probamos que van a ser posible que se desarrollen, pero tampoco creemos que es plausible un mundo idílico donde se van a desarrollar lo suficiente o van a superar a Estados Unidos o China, y creo que no solo eso, sino que va a haber otra inferioridad, por ejemplo, en temas políticos, militares, etc. ¿Por qué? Creo que en todo caso, prefiriendo un mundo donde estos países, para jugar en nuestro peor caso y explicar por qué también ganamos en nuestro peor caso, es preferible que se dé esa inferioridad. Porque como te decía Dominique, en un contexto donde hay una economía global, el hecho de que mi economía dependa de la Reserva Federal, que es aquella economía, o del dólar, que es aquella moneda de la economía, que es una de las más fuertes del mundo y que tiene mayor capacidad de recuperación cuando hay una crisis, permite que yo no tenga el problema de ser una de las economías que está más en la mierda o que mi moneda dependa sean más de las mierdosas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? De que yo, al estar ligado a la economía fuerte, es más fácil que mi moneda también se recupere fuertemente, básicamente porque es la misma, y por lo tanto también puedo responder mayor o de mejor forma a los casos donde tengo crisis económica. Por tanto, en esas situaciones de vulnerabilidad también prefiero tener esa dependencia de Estados Unidos y me la suda, porque de esta forma también puedo salir de una forma más fácil de estos problemas y de estos contextos de crisis. ¿Por qué te ganamos también a alta de gobierno después de haber hecho las dos comparativas con ambas opos? Porque creo que les falta mucho análisis para probar por qué son intrusivos sus puntos y por qué son probables. Creo que es Dominique quien te mecaniza cómo funciona cada uno de estos puntos y también por la explicación de cómo termina funcionando e impactando todo eso. La importancia de lo que dice nuestra alta no se entiende hasta que no te probamos cuáles son los problemas que tiene América Latina y cómo se solucionan también en el largo plazo en la justificación de la América. Gracias. ¿Está todo conectado? Sí. Vale, ya estoy dicho.
Vale, hay un choque muy importante que no se llega a resolver en alta, si voy resolviéndolo a lo largo de mi intervención, que es básicamente como tener agencia para decidir sobre tu propio país acaba siendo bueno o malo, ¿no? Unos me dicen, es súper malo porque somos países súper corruptos y súper inútiles, y otros te dicen, no, simplemente el hecho de tener agencia es bueno. Aquí hay un problema, ¿de acuerdo? Y yo creo que en algún momento todo gobierno se da cuenta cuando no paran de caracterizar a estos países, ¿no? Y parece que sus monedas suelen ir peor porque sí, ¿no? Porque están concretamente en un sitio del planeta que les da el sol de tal forma que su moneda va peor, ¿no? O les da el sol de tal forma que tienen muchísima más corrupción, muchísimos más problemas sociales, etcétera, etcétera. Sorpresa, no es por el sitio concreto del planeta al que estén, es por Estados Unidos, por la influencia histórica que ha ejercido Estados Unidos en toda Latinoamérica, ¿de acuerdo? Y la que sigue ejerciendo Estados Unidos se ha dedicado a desestabilizar regímenes en Latinoamérica desde que existe Latinoamérica. Entonces, ¿qué es lo primero? Espera, no, Carol. ¿Qué es lo primero que encontramos aquí? Uno, que Estados Unidos tiene muchísima más fuerza que Latinoamérica. Dos, que los intereses de Latinoamérica no son uniformes. Que si aquí parece que estamos hablando de Latinoamérica como si fuera un conjunto unitario de personas que tienen exactamente los mismos intereses. Todos sabemos que Colombia, Argentina, Uruguay y México van todos por el mismo camino, históricamente, tienen las mismas posiciones internacionalmente y tienen los mismos tratos de favor con Estados Unidos. ¿Sorpresa? No. Y de hecho, este es el punto fundamental para resolver este choque. ¿De acuerdo? El problema es que Estados Unidos nunca ha tenido incentivos reales para como ayudar a Latinoamérica y como que la prueba de esto es un poco la historia. Entonces, se me hace bastante poco probable la plausibilidad de todo el caso de gobierno. De hecho, Panel se basa en que toda Latinoamérica se vaya a, uno, poder unir y dos, querer unir, lo cual también es absolutamente poco probable, de acuerdo también como toda la historia y los intereses actuales, ¿vale? Eso es la primera premisa que tiene que probar todo el equipo de gobierno, de acuerdo, y que no hace. Entonces, es más, y aquí viene mi punto perjudicial, que es cómo vamos a ganar la comparativa del largo plazo primero, ¿de acuerdo? El problema es que Estados Unidos va a tener aún más incentivos para desestabilizar Latinoamérica. Aquí hay un problema, ¿de acuerdo? Es que Estados Unidos tiene mucha más fuerza, o muchísima más, fuerza para equilibrar la moneda, en tanto en cuanto que uno pone los tipos de interés y segundo su economía es bastante más fuerte, entonces el resto de outputs que pueden condicionar la moneda en general también los maneja Estados Unidos. Es cierto que toda América Latina en conjunto podría hacerle algo de daño, que honestamente no creo que fuera suficiente por la potencia económica que es Estados Unidos, pero es que precisamente es cuando quiero tener a Latinoamérica lo más dividida posible, siendo Estados Unidos. Si veo que salían es cuando más mierda voy a empezar a meter, porque sé que entonces pueden suponer un riesgo para mi moneda. Si tengo que cada país va en una dirección diferente, en una orientación diferente, me da igual que vaya mal, porque al estar desunidos y con conseguir un poquito de equilibrio, de que alguno vaya mejor, alguno vaya peor, con conseguir ese equilibrio lo suficientemente funcional para que no afecte a mi moneda, que ya llevo yo, como ya te ha explicado Juanjo, es suficiente para tener un incentivo más para joder a Latinoamérica. No te Panel como, esto es un problema extremo, ¿de acuerdo? No acuchillamos a Javi Carlota, lo que hacemos es, uno, englobar nuestros impactos, englobar sus impactos en los nuestros, y dos, explicar prácticamente todo su caso, ¿de acuerdo? Es en el momento en el que yo tengo un problema extremadamente serio con mi soberanía, que siempre se hace a través del soft power, obviamente nunca se mete ahí Estados Unidos de venga, va por las elecciones, bueno, pero ¿qué le pasa? No. Pero sí que la mayor parte de las herramientas que usan son de soft power. Entonces, en el momento en el que yo tengo daños a la soberanía del país, en el momento en el que influyen en elecciones, de acuerdo, etcétera, etcétera, estoy generando un daño en largo plazo brutal. Estoy haciendo que estas democracias latinoamericanas les cueste muchísimo más recuperarse de cualquier crisis económica, en tanto en cuanto que yo no tengo un tejido institucional en el que confío como ciudadano, ¿de acuerdo? Y funcional, ¿de acuerdo? Si no tengo un tejido lo suficientemente funcional, a mí no me vale con que me digan Estados Unidos me va a arrastrar de la crisis, ¿no? Y como que vamos a ir todos a una que ya hemos probado, ¿por qué no, no? Yo necesito aún así tener un tejido, por ejemplo, tener como un montón de pymes funcionales, que las familias tengan ahorro, etcétera, etcétera. Y todas estas cosas me las sudan de este mi moneda, honestamente. O sea, es por esto, primero, por lo que el largo plazo sí que influye en el corto plazo y por qué, al revés, porque el corto plazo sí que influye en el largo plazo, ¿de acuerdo? Y por lo que sí que es extremadamente relevante, ¿de acuerdo? Punto largo. En el mejor caso, en su mejor versión, oposición prueba posibles perjuicios de la dolarización, pero no me prueban ni cuán plausible es, ni por qué eso es mucho mejor o peor que perpetuar el status quo por estar reconociendo que está mal y que no lo vamos a hacer. Vale.
obviamente, la plausibilidad no abre un periódico o mira que la historia de Estados Unidos, o sea, ha tenido la misma actitud hacia Latinoamérica en todo lo que conocemos, creo que es bastante plausible que sigan, y de hecho tu propio caso lo prueba, ¿de acuerdo? Pero es que, o sea, bueno, espera, punto abajo. Es más probable que Estados Unidos deje joder tanto a Latinoamérica en nuestro mundo para compartir la misma moneda, los mismos intereses monetarios y donde quieren que los pesos utilizan solo que no, que tener la misma moneda no es tener los mismos intereses monetarios. ¿Qué cojones estás diciendo, tío? O sea, no, o sea, es querer, o sea, de hecho tienes intereses, te puedes tener los intereses que te dé la gana, es que quieres que la moneda vaya bien, pero a Estados Unidos, para que le conviene una forma concreta de que la moneda vaya bien y a Latinoamérica otro. Y el problema es que la de Estados Unidos ha ido históricamente en contra de la de Latinoamérica y que le da exactamente igual joder a cualquier país latinoamericano para conseguir un poquito de algo, ¿vale? O sea, es extremadamente poco intuitivo, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en el que englobamos, por ejemplo, con respecto a nuestra alta, ¿de acuerdo? Como yo no tengo ninguna agencia sobre la moneda y eso afecta a toda la economía, ganamos en el corto y en el largo plazo, y cómo la influencia política en Estados Unidos es un ataque a la soberanía extremo, y esto lo que hace es afectar a la esfera individual de las familias, ¿vale? Le quito la soberanía popular totalmente. Hemos entendido perfectamente por qué la capacidad de agencia para decidir tu país es intrínsecamente menos, no me voy a decir ni mejor, es simplemente menos mala en mi mundo, honestamente. Prefiero tener al menos ciertas herramientas, no te digo para ganar a Estados Unidos, sino para defenderme cuando vuelva a desestabilizarme, que si no es mañana será la semana que viene, ¿de acuerdo? En el momento en el que, esto es muy importante, como por ejemplo hacen Ecuador, ¿vale? O Chile, que lo que hacen es devaluar su moneda para financiar servicios públicos, la tienen que devaluar para, o sea, como hace la Unión Europea, es lo que ha explicado Juanjo, para que tenga un tipo de interés súper bajo y poder luego devolver los créditos. Ecuador no podría pedir un crédito para financiar sus servicios públicos si tuviera tipos de interés alto. Si a Estados Unidos le conviene tener un tipo de interés alto porque le conviene al mismo, los va a tener, Ecuador se va a joder y los servicios públicos de esas familias se van a joder. Baja la posición.